Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal cubano que estás esperando con CJ se vivió como algo maravilloso. Recuerdo que en esa fecha yo estaba enferma. Recuerdo que en esa fecha yo estaba muy preocupada. Gracias, Ale. Estaba muy preocupada porque estábamos con el tema de la pandemia. Estábamos muy preocupados por lo que Gracias, Anisley. Estaba muy preocupada por lo que estaba sucediendo en Cuba y en el mundo entero. Estábamos en el proceso de que teníamos que aceptar a Alejandro Álvarez. Bendiciones. Sí, amor. Sí, ahora vamos a hablar de eso, Alejandro. Estábamos en el proceso de la aceptación obligada del ordenamiento que ellos habían implantado. Estábamos sumergidos en el dolor de los tantos muertos que estábamos teniendo producto de la pandemia. ¿Se acuerdan? Estábamos dolidos, muy dolidos, porque en aquel momento, en medio de la pandemia, los boderos, las personas que tenían carro, estaban auxiliando a muchas personas en Matanza, porque Matanza en ese tiempo estaba súper colapsada. Y se hizo una iniciativa por parte del pueblo, por parte de estas personas que tienen carro. Se hizo una iniciativa propia de llevar insumos a las personas de Matanza, porque se estaban muriendo, estaban cayendo como uvas, como racimos de uva. Producto a esto, todos sabemos que si el COVID entró a Cuba, fue por la negligencia del mismo, por la misma dictadura. No podemos olvidar. Si el COVID llegó a Cuba, fue porque, según la ministra, no podemos olvidar, de turismo, dijo que Cuba era un paraíso y que no iba a pasar nada. No podemos olvidar. No podemos olvidar que Cuba fue intercambiada por 2 millones porque un barco que estaba en el medio del mar, nadie lo quería. Y sin embargo, ellos, pensando en el dinero para su canasta, ellos le dijeron: bienvenido.
¿verdad? Porque Cuba no tenía por qué haber cogido la pandemia por la posición geográfica de nosotros, que no tenemos ninguna frontera, que estamos apartados de todo. No teníamos que haber cogido la pandemia. Pero sin embargo ellos se propusieron. Sin embargo ellos dijeron que sí. Producto a todas estas cosas que venían pasando. Y encima de eso, a esa altura de la vida, cuando el mundo estaba colapsado, cuando el mundo estaba atendiendo a los suyos, cuando el mundo estaba poniéndole en la puerta de la casa la comida a sus ciudadanos, porque querían que se quedaran en las casas. A los dictadores de Cuba se les ocurrió, en medio de un colapso, en medio de una pandemia, hacer un ordenamiento. Alejandro, yo tengo memoria de elefante. Así. En medio de un colapso se les ocurrió hacer un ordenamiento. Se les ocurrió concentrar al pueblo. Se les ocurrió poner en ciertas y determinadas tiendas los productos básicos y recogieron todos los productos donde el cubano de a pie, sin tener que hacer cola, podían ir y adquirirlo. Creando las colas, creando un acercamiento entre la población. Creando esto una propagación más rápida de lo que el mundo entero estaba sufriendo y en lo que el mundo entero estaba preocupado y estaba aislando a sus ciudadanos. En Cuba hicieron todo lo contrario, porque había que exterminar la mayor parte de la población, porque hay 100 formas de morir y 100 formas de matar. ¿Verdad? Veíamos por la televisión siempre los partes, los reportes. Estábamos a la expectativa. Empezamos a ver por la internet lo que estaba ocurriendo en todas las provincias, pero en Matanza empezaron a dejar entrar a los rusos, recuerden. Y los rusos empezaron a caminar por todas las calles de Matanza, por las discotecas que hacían fiesta, en lo que ese pueblo estaba de luto, como a nivel nacional. Dejaron hacer fiesta. Y los rusos caminaban por toda la calle sin nasabuco. Muchos trabajadores se infestaron y volvió de nuevo a crecer la cadena. Empezó a coger más eslabón y fue donde las personas de Matanza empezaron a colgar videos de lo que estaba sucediendo realmente en Matanza. Que habían personas que estaban más de 3 días, 4 días. Recuerdo la muchacha que su hermanito estaba en un catre acostado, muerto, porque según la dictadura no había nada.
los familiares gritando fuera de los hospitales. Y sin embargo se toma la iniciativa de ir a ayudar a los hermanos de Matanza que se estaban muriendo hasta por falta de oxígeno. Se estaban muriendo tirados en el piso en los hospitales. Recuerden. Entonces, estos bellos, hermosos, personas que tenían carros particulares, empezaron a ayudar. Llegó un momento que la dictadura, en su afán de odio, en su rencor tan grande que siente sobre el pueblo, cogió y dijo, se acabó, no hay ayuda, porque ellos no quieren nada que sea en beneficio para el pueblo. ¿Entienden? Ellos no quieren. Permiso un momentico. Enrique, estoy en directa, por favor. Ellos no quieren nada que sea beneficio para el pueblo. ¿Verdad? En el medio del dolor, en el medio del sufrimiento, en el medio de todas las lamentaciones, en el medio de que el pueblo no entendía por qué si el mundo entero estaba quédate en casa, nosotros teníamos que estar en colas y pegados, porque yo lo viví. A mí no hay que me haga cuento. La Policía Nacional Revolucionaria te pegaba en las colas. Te pegaba en las colas, uno atrás del otro, y lo que hacía era que te pegaba. Entonces, producto a todas esas cosas, producto a todas esas malestares, incomodidades, dolor, el 11J por iniciativa propia, aquí no hubo una cabeza. El pueblo empezó a levantarse como lo hacen los niños pequeños. El pueblo empezó a echar a un lado el miedo. San Antonio empezó a dar ejemplo, empezó a gritar, empezó a decir, empezó a hablar. De ahí salieron las primeras imágenes. Pero ¿qué pasaba? Esto cogió a la dictadura en jaque mate. ¿Ustedes saben por qué? Porque la dictadura, ellos se sentían confiados y los cogió desprevenidos. Y como empezó, la bola de nieve empezó a crecer y a crecer y a crecer, porque lo que ellos sí estaban adaptados era a que cuando 2, 3 personas salían, ellos enseguida neutralizaban. ¿Verdad? Pero para la dictadura se le empezó a ir de las manos. Porque muchos salieron para las calles. Y gracias a la internet, todo lo contrario del 94, la bola de nieve empezó a crecer y empezó a crecer.
porque los medios de difusión son muy importantes. Y empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer. ¿Verdad? Entonces, empezaron a tirarse desde otras provincias hasta que se tira a La Habana, que es donde yo vivía o vivo. Se sale para las calles. Un pueblo con dolor, pero a la vez regando adrenalina, a la vez gritando, a la vez con ansia, sin miedo, expresándose sin miedo, expresándose sin nada que le impidiera expresarse, valga la redundancia. Entonces, ellos se vieron desesperados porque nunca habían tenido esa multitud en la calle. Nunca habían sentido que son repudiados por esa magnitud de personas. ¿Y qué hizo Puesto a Dedo? Mandado por la dictadura castrista. Dio orden de combate. Dio orden de asesinar, porque dar orden de combate es dar orden de asesinar. Contra un pueblo que solamente tenía una voz y un sentir. ¿Qué hizo Puesto a Dedo? Desde su palacio, junto con toda la familia castrista, empezaron a mover, empezaron a arremeter, a dar órdenes, porque ninguno de ellos salió para las calles. Entonces, ¿qué decidieron? Que la revolución había que defenderla a precio que fuera necesario. Que no les importaba si las calles se teñían de sangre. Porque la dictadura castrista, los custodios, tenían que preocuparse por ella. Los custodios no podían permitir que tumbaran la dinastía castrista. ¿No es verdad? El pueblo se vio entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Muchos contaron con el apoyo de aquí. Porque lo que no se puede es tener engañado un pueblo. Porque de aquí se decía que el día que el pueblo de Cuba estuviese en las calles, se le iba a apoyar. Muchos salieron para las calles pensando, porque yo estaba ahí. Yo estaba en la manifestación y yo escuché